Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de entrevistas a dos que empieza hoy aquí con los dos alcaldes de las principales ciudades de Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y cuya idea es en realidad recorrer toda Canarias a través de los municipios e intentar que se pueda debatir sobre la situación municipal, o sea, la situación de Canarias, pero a través de los municipios, que es donde realmente se hace política de verdad, como dicen los entendidos de esto, ¿no? Qué mejor manera que empezar que con los dos alcaldes más representativos por aquello de la capitalidad, que es Santa Cruz de Tenerife, alcalde Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Las Palmas de Gran Canaria, alcalde Hidalgo, un placer también. Bueno, a nosotros nos gusta empezar fuerte este tipo de entrevistas y para empezar, qué menos que preguntarles que cuál es la capital de Canarias. Alcalde Bermúdez, lo decimos a la vez. Son respuestas de trivia. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, lo podemos decir al revés también. Es verdad. Es que no tiene más respuesta eso. Pero eso admite debates, ¿no? Sobre todo estando en Santa Cruz de Tenerife. No, bueno, yo siempre lo pongo como un ejemplo a explicar en el mundo, porque somos un hecho insólito a nivel mundial. Cada vez que viene alguien y le intento explicar la idiosincrasia de la política canaria, digo, bueno, somos el único lugar del mundo donde compartimos la capitalidad. Le empiezo a contar eso de que el presidente está 4 años en un sitio, 4 años en otro, y se llevan las manos a la cabeza y no se lo creen, ¿no? Digo, bueno, si Europa fue capaz de construirse con 2 sedes y una vez al mes se van con todos los diputados y todos los papeles a Estrasburgo, desde Bruselas, pues nosotros nos queda un poquito más cerca Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, ahora en 20 minutos, o sea que es una forma de vivir, es Canarias. Estando de acuerdo contigo, no me negarás que Santa Cruz fue capital casi 100 años de Canarias, ¿eh? Casi 100 años, con lo cual, bueno, somos las dos capitales, pero llegamos a ser nosotros única capital de Canarias casi 100 años a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, eso hasta que nos invadieron, nosotros que nos invadieron los holandeses, y a partir de ahí, hasta que no construimos un puerto, no hubo manera, ¿no? Pero bueno, con perdón de la laguna, habrá muchos laguneros por aquí. Bueno, teniendo en cuenta eso, precisamente que los dos alcaldes se consideran representativos de las capitales de Canarias, ¿debería tener Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria una diferenciación presupuestaria del resto del municipio? Yo creo que sí. Bueno, la tiene. Hoy la tiene, y es justo decirlo, que dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma tenemos una partida presupuestaria por la capitalidad, y en los últimos años ha empezado a recuperar los recursos que teníamos antes de la crisis económica, pero yo creo que el alcalde de Bermúdez va a coincidir conmigo que el elemento diferencial de vivir en una capital no simplemente el reparto estricto de la población que tenemos, donde normalmente salimos perjudicados de cualquier reparto, hay que decirlo, sino que además somos la caja de resonancia de la población de las islas donde vivimos, las más pobladas. Y eso significa que Santa Cruz no tenga la población que aparece en el censo, ni Las Palmas de Gran Canaria tenga la población que aparece en el censo, sino que tenemos poblaciones flotantes de 600.000, de 700.000 habitantes que utilizan las calles, que necesitan seguridad, que necesitan el agua, que generan residuos, y eso supone necesariamente que hay un aporte especial para las capitales. Esto pasa en otras comunidades autónomas con un refuerzo importante, aquí de manera muy pequeña, pero bueno. Es cierto. Yo, comparto totalmente el análisis. El Estatuto de Capitalidad nos permite acceder a unas partidas presupuestarias, digamos, extraordinarias, pero lo cierto es que casi yo diría que son simbólicas, porque nosotros vivimos no sentimos solamente los vecinos que viven en nuestras ciudades, sentimos las necesidades de los vecinos que no viven en nuestras ciudades, pero que vienen todos los días a realizar cualquier tipo de gestión administrativa, vienen a comprar, vienen a muchas cosas a nuestras capitales, y eso requiere más servicios. Eso requiere servicios a aquellas personas que no viviendo aquí se sienten, muchos de ellos de Santa Cruz o de Las Palmas, porque realmente comparten muchos problemas o muchas necesidades con los vecinos que viven en nuestras capitales. Eso requiere de una aportación extraordinaria, requiere de una sensibilidad extraordinaria, y reclamamos un poco que se nos apoye desde otras instituciones, le hace Cabildo o le hace el Gobierno de Canarias. ¿Ustedes son conscientes que esos argumentos que ponen aquí son contrarios a la triple paridad, ¿no? Debería haber una cuarta paridad, ¿no? Que sería el de las capitales. Pero yo no creo que ¿Qué hayamos... moda está la triple paridad? Lo que pasa es que, fíjense, nosotros hicimos al principio del mandato
un acuerdo que era el inicio de un trayecto en realidad, más que un acuerdo, no solo nosotros, las otras dos grandes ciudades del archipiélago, Telde y La Laguna, con el objeto de cambiar experiencias, evidentemente, pero también poner un punto sobre las IES sobre lo que estaba pasando, sin poner nunca encima de la mesa el hecho de que queríamos un porcentaje mayor en los repartos, ni queríamos que se tuviera más en cuenta la población como elemento diferencial. Jamás hemos entrado en ese debate. Además, entrar sería absurdo y casi ridículo, porque estaríamos discutiendo 100.000, 200.000 euros. El otro día, con el Cabildo de Gran Canaria, hicieron un reparto donde se nos tenía en cuenta como población para el asfaltado y nos tocaban 700.000 euros, que era una barbaridad comparada con el resto de municipios. Pero claro, cuando le decíamos, miren, es que nosotros nos vamos a gastar mañana 3.200.000 solo para 70 calles. Esto me da para una calle y media en la ciudad. La dimensión es estratosférica. Entonces, ese es el elemento diferencial que pedimos. Sobre proyectos concretos tiene que haber un tratamiento especial a lo urbano, no un reparto por la población, porque creo que eso sería entrar en una dinámica de conflicto absurdo que no nos lleva a ningún lado. Y yo creo que también el hecho de haber empezado ese trayecto junto a La Laguna y con Telde ha empezado a dar sus frutos. Precisamente en materia de empleo, presentamos un proyecto conjunto en las 4 ciudades por primera vez, y ese proyecto conjunto ha tenido financiación del Gobierno de Canarias. Es decir, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando establecemos propuestas, para no poner siempre la pelota en el tejado, digamos, del Gobierno del Cabildo, cuando nos ponemos de acuerdo, es evidente que podemos presentar proyectos porque tenemos muchos problemas que son comunes. El del empleo en una zona urbana está muy claro, las bolsas de pobreza, vivienda, en fin, tenemos problemas que son perfectamente abordables desde cualquiera de las dos capitales con prácticamente las mismas soluciones. Con lo cual, cuando nos ponemos de acuerdo, somos capaces de demostrarle a otras administraciones que deben y además lo realizan el apoyo, ¿no? Y en el plan de empleo fue un buen ejemplo de algo que hicimos y que fue positivo. Esas reuniones no eran solo para vernos, ahí hubo un trabajo detrás de los concejales con proyectos concretos y se consiguieron más recursos. Hablando de proyectos, están las 2 ciudades ahora inmersas en 2 grandes proyectos urbanísticos. La reubicación de la refinería en Santa Cruz de Tenerife, anunciada la semana pasada, y la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo son esos proyectos que aparentemente transformarán ambas ciudades de aquí a pocos años? Empiezas tú, empiezo yo. ¿Empiezas tú? Bueno, el proyecto de la Metro Guagua, antes de empezar me preguntaba si quería copiar un proyecto de Santa Cruz y me quedaba con el tranvía. Bueno, pues el tranvía es un buen ejemplo de proyecto de movilidad que genera transformación, no solo en Santa Cruz Laguna, pero el proyecto de la Metro Guagua, que es un sistema BRT, que sí es novedoso, aunque no es novedoso en Europa, desde luego en América no, donde lleva décadas funcionando en todo el continente, de Latinoamérica a América del Norte, lo que plantea es un cambio de paradigma en la movilidad. Pero al mismo tiempo, no simplemente cambiar el paradigma de la movilidad, en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que tiene unas vías increíbles desde el punto de vista del acceso con el vehículo privado, tiene una circunvalación tremenda, que acabamos de terminar en este mandato el tramo que discurría por la ciudad, aunque todavía está terminándose el que discurre por la zona del municipio de Arucas, pero tenemos unas grandes autopistas, prácticamente, si no es en hora punta, se puede llegar en 5 minutos a cualquier extremo. Sin embargo, si es una ciudad que pretende crecer, que pretende plantearse un escenario de crecimiento, el problema de movilidad va a ser transversal y clave, un vector de crecimiento determinante. Y por tanto, un sistema de transporte de alta ocupación, como tienen en Tenerife con el tranvía, para nosotros era fundamental. Éramos la capital que nos habíamos quedado retrasados en este aspecto. Pero no solo un proyecto de movilidad, un proyecto de transformación urbana. Nosotros hemos conseguido una financiación para el proyecto en su conjunto, está prevista, la financiación ya está garantizada, de aquí hasta el 2021, pero mientras la vamos construyendo, la gente va a ver que vamos cambiando la trama urbana de la ciudad. Algo que pasó también en Santa Cruz y que pasó en La Laguna. El cambiar la trama urbana significa que los espacios por los que transita, y en Las Palmas de Gran Canaria transita por zonas incluso complicadas socialmente, como el Cono Sur, pues iremos cambiando las luminarias, las catenarias, pondremos carriles bici, mejoraremos las zonas peatonales, la accesibilidad de los barrios, la mejora de la calidad de vida. Hoy estamos haciendo una obra emblemática en el centro de la ciudad, como es Messi López. Hemos cortado zonas como la zona de Pío XII, que está justo en el centro y que pensaban que iba a haber un caos desde el punto de vista del tráfico si eso se producía, y no se ha producido. Por tanto, el cambio de mentalidad se va generando y al mismo tiempo vamos mejorando la trama urbana. Por tanto, es un elemento transformador para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No es el único. Tenemos 3 grandes polos de crecimiento en la ciudad, 3 grandes proyectos, pero este es verdad que es transversal.
¿La refinería, alcalde Bermúdez? La refinería se inauguró en Santa Cruz en 1930. En aquel momento la refinería estaba a las afueras de la ciudad. La ciudad llegaba al Barranco de Santos y no llegaba más allá. Luego han cambiado mucho las cosas. Yo en primer lugar tengo que agradecer que la refinería supuso durante muchos años el que muchas familias comieran, el que se desarrollaran barrios completos en relación con esa refinería, pero el Santa Cruz de hoy es un Santa Cruz diferente al del año 1930. Y lo que hemos hecho es algo que no se había hecho nunca. Nunca se había firmado un acuerdo con Cepsa, que es el propietario de los terrenos, para transformar una refinería en la ampliación de la ciudad. Ese es el gran acuerdo que yo califico de histórico, que firmamos después de 2 años de trabajo la semana pasada y que va a transformar la ciudad en una zona donde antes había pues tanques, tuberías y chimeneas. ¿Cuándo se hará? Pues estos son proyectos a medio y largo plazo, como pasó con Cabo Llano, que fue un proyecto que se anunció en el 87 y se empezaron a ver los edificios en el año 2003, 2002 aproximadamente, y hoy tienes allí un auditorio, un parque marítimo, un palmetum, un recinto ferial, hay viarios, hay viviendas, hay centros comerciales. Lo veremos también en esa zona de la ciudad y para eso todavía queda mucho trabajo, empezando por la modificación del planeamiento que ahora mismo otorga a esos 573.000 metros cuadrados, es decir, 80 campos de fútbol, le otorga el uso solamente industrial. Tenemos que convertir ese uso industrial en otro tipo de usos que tienen que ver con la ciudad, usos que tienen que ver con el sector turístico, con el comercio, que tienen que ver con viviendas, que tienen que ver con equipamientos de carácter público, con 2 vías de acceso, con la recuperación del mar en una zona donde nunca hemos usado el mar para nada, porque la zona de la Hondura es una zona de la que hemos vivido absolutamente ajenos. Yo que diría que la descubrimos cuando se inauguró la TF4 de penetración por el sur, fue cuando descubrimos esa zona, porque hasta esa fecha prácticamente no existía para los chicharreros. Luego tenemos un sueño por delante, con la diferencia de que hace 15 días ese sueño no era posible porque el propietario de los terrenos quería seguir refinando, y a partir de ahora ya el propietario de los terrenos quiere dedicar esa zona a otras cosas que son más de ciudad. Por supuesto, de acuerdo con el ayuntamiento y de acuerdo con las administraciones públicas. A mí me parece que es un acuerdo extraordinario, que la ciudad va a ganar sí o sí, de cualquier manera, que no hay compraventa, porque hay mucha gente que piensa que esos terrenos eran como públicos o algo así. Esos terrenos siempre han sido privados, esos terrenos los compró Cepsa en 1930 con la mediación de un recordado alcalde que se llamaba Santiago García Sanabria, y a partir de ahí pues Cepsa ha ido desarrollando sus instalaciones de carácter industrial. Y hoy lo que vamos a hacer es un convenio urbanístico que va a permitir que aproximadamente un 67% de ese suelo, que hoy es privado, que se dedica a actividad industrial, sea suelo público. Y un 33% de ese suelo, que hoy es privado y se dedica a actividad industrial, se dedique a otras cosas de actividad económica, que tienen mucho más que ver con una ciudad, que tienen que ver con hoteles, que tienen que ver con comercio, que tienen que ver con viviendas, que tienen que ver con ciudad, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a repetir, ganamos desde cualquier punto de vista, gana la ciudad, y bueno, yo lo que creo es que ahora se inicia un recorrido de 3 mandatos por delante, más o menos. Nosotros lo hemos llamado Santa Cruz Verde 2030, 2030, porque la idea sería que en el 2030 ya en los terrenos se puedan empezar a ver cosas de ciudad. Con el proyecto de la refinería se me ocurren 2 preguntas, una para cada uno. Para el alcalde Bermúdez, es inevitable que nos acordemos del proyecto de las Teresitas cuando oímos hablar de un macroproyecto de este tipo, ¿no? Estoy convencido de que no tiene nada que ver, pero supongo que la ciudadanía siempre, cuando hay recalificaciones de terreno, le entran estas dudas, ¿no? Ya, pero es que aquí tenemos una cuestión. En primer lugar, hemos empezado con total y absoluta transparencia. Todo lo que hay está en la página web del ayuntamiento. Pueden ver el acuerdo que firmé, el decreto que firmé, la presentación, el vídeo, es decir, todo lo que hay está. Y todo lo que vaya a haber va a estar. Todo lo que vaya a haber, todavía nos queda un recorrido de papeles amplio, va a estar. Y desde luego, esto yo creo que es único. No creo que se pueda comparar ningún otro proyecto de la ciudad del pasado con lo que estamos hablando ahora. O sea, estamos hablando de 573.000 metros cuadrados, de una ciudad
que se ha conformado, sus barrios se han conformado siempre alrededor de la refinería. No contábamos con ese terreno. De hecho, la TF4, cuando se hizo la TF4 por el sur, se hizo por el litoral. Si esos terrenos hubieran sido públicos, se hubiera hecho por en medio de la refinería. No se hubiera ido comiéndose el litoral, una autovía. Luego, barrios como... Este es un proyecto también para los barrios, más que para el centro. De la zona de la refinería están más cerca los barrios que el centro. Concretamente, el barrio de Buenos Aires, el barrio de Chamberí, Somosierra, el barrio que lo hemos llamado así toda la vida, la barriada de Cepsa, las Moraditas, están más cerca de la refinería que la Plaza del Príncipe. Entonces, estamos hablando de un proyecto que también es un proyecto para mejorar las dotaciones públicas de los barrios que han rodeado la refinería durante pues casi 100 años. Y la verdad, alcalde Hidalgo, que el proyecto de la refinería les ha puesto a Las Palmas de Gran Canaria, por decirlo de algún modo, ahora que estamos en época de fútbol del Mundial, un penalti sin portero. ¿Y la base naval de Las Palmas de Gran Canaria no podría coger un proyecto similar al de la refinería? Probablemente. Nosotros en el planeamiento tenemos calificados los terrenos como libres. Eso provoca que, por ejemplo, ahora se está hundiendo uno de los edificios, se están hundiendo dos por la fisonomía de la propia construcción durante la Segunda Guerra Mundial de la base naval, el ejército ha tenido que optar al mini Consejo de Ministros para tener una orden especial para poderlo reconstruir, porque no podrían reconstruir ningún edificio porque el planeamiento lo impide. Pero la base naval es un trabajo que se está haciendo sin aspavientos. Yo procuro que este tipo de cuestiones que rellenan muchos titulares pues se gestionen si avanzan, evidentemente, si no hay que decirlo públicamente, pero si avanzan lo intento hacer con el menos ruido posible, y hay una comisión creada, está encabezada por la Secretaría de Estado de Defensa, que ahora va a variar. Pero bueno, si había buena sintonía con el color anterior, ahora debe ser, ¿no?, excelente. Pero está el secretario de Estado de Defensa y van a estar, y está sentado el Cabildo de Gran Canaria, la delegación del Gobierno de Canarias, está el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y todo el staff militar del Ministerio de Defensa para esa cuestión, a la que le hemos incorporado, aunque no venía a cuento, elementos que tienen que ver como por ejemplo los espacios de la isleta, donde también queremos recuperar algún espacio. Estamos trabajando en ello y no nos hemos parado. Pero ese espacio, comparado con los 3 focos de crecimiento y expansión de la ciudad, los 3 grandes polos de crecimiento que nosotros nos hemos planteado y que están ya iniciados, es microscópico. Y digo, ¿cuáles? Nosotros nos hemos planteado 3 focos de crecimiento de la ciudad. Uno es el del Istmo de Santa Catalina, que tiene que ver con el proyecto Puerto Ciudad, que tiene como elemento simbólico y más llamativo pues el acuario de Las Palmas de Gran Canaria, el Poema del Mar, pero que es una reconstrucción de todo el Istmo de Santa Catalina, un retranqueo de las actividades portuarias sin hacer perder capacidad al puerto desde el punto de vista competitivo, pero resolviendo todo el problema de acceso de la ciudadanía, al mismo tiempo convirtiéndolo en un polo de atracción turística ligado a la estación de cruceros. Al mismo tiempo, el segundo polo de crecimiento tiene que ver con la zona más rural de la ciudad, y nosotros lo hemos ligado al comercio y a la renovación de vivienda, que es Tamaraceite Sur. Nosotros llegamos, hicimos una modificación puntual de nuestro plan general y en un año, otra vez la colaboración público-privada, unos empresarios consiguieron construir el mayor centro comercial de Canarias, que está abierto ya, que es Los Alicios, en la zona de Tamaraceite Sur, que hace 15 años era territorio comanche, era un lugar muy complicado al que asistir. Hoy no solo tienen una zona comercial importante, sino que además estamos derruyendo las antiguas casas del patronato, las estamos derruyendo en este momento, estamos recolocando en viviendas dignas a las personas que vivían en esa barriada, que solo puede ser calificada como infecta en algunos lugares, porque era realmente insólito que hubiera gente viviendo en esas condiciones, y estamos convirtiéndolo en una zona de clase media. Y el tercer polo de crecimiento de la ciudad es hacia el sur, curiosamente la zona noble de entrada de la ciudad, pero la que más datos de desempleo, desarraigo tenía la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y ahí hemos ido a Europa, nos han financiado un EDUCI de 17 millones de euros, que no solamente es para hacer política social, es decir, tiene que ver con empoderar a ese barrio con la estructura histórica que tiene. Hay castillos en ese barrio, hay un barrio marinero, está la única cofradía de pescadores de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay barrios como el de la Vega San José que tienen 15.000 habitantes y que necesitan una rehabilitación, y que vamos a empezar a rehabilitar y restaurar y poner en valor. Esos 3 polos son suficientes reclamos para que la base naval es un proyecto que hay que negociar con otras administraciones que la siguen considerando como estratégico.
vamos a negociar y poner proyectos encima de la mesa, pero los otros 3 están en obras en este momento, y además con previsión de que muchos de ellos acaben en breve, por lo menos la planificación que teníamos puesta encima de la mesa. Modelos de ciudad. Yo sé que es un concepto muy abstracto y tal vez muy complicado de sintetizar, pero a mí me gustaría que me dijeran cuál es el modelo de ciudad que tiene cada uno de los 2 alcaldes de las capitales de Canarias, sobre todo teniendo en cuenta, que hay muchos proyectos en ciernes por concluir, y sobre todo, B, que queda un año de mandato. Modelo de ciudad. Bueno, modelo de ciudad. Los modelos de ciudad normalmente son a medio o largo plazo cuando los tienes más o menos, y en mi caso los tengo bastante claros, ¿no? En primer lugar, yo tengo que decir que yo no quiero una ciudad que crezca excesivamente en población. Yo quiero una ciudad que crezca en la calidad de vida de la gente que vive en mi ciudad o de la gente que viene a mi ciudad. Es decir, crecimiento en calidad de vida, mejorar la calidad de vida de la gente que vive en Santa Cruz. En segundo lugar, una vieja aspiración que poco a poco vamos a ir convirtiendo en realidad. Ya hay proyectos muy avanzados que yo espero que algunos de ellos comiencen este mismo año a ejecutarse, como es la apertura al mar. Cuestiones como por ejemplo el proyecto de la playa de rehabilitación de la playa de Valle Seco, del que estamos hablando, 1 kilómetro de zona de baño que se puede ir fácilmente caminando desde la Plaza de España hasta esa zona de baño. 1 kilómetro de zona de baño y de acceso al mar, junto a puntos como puede ser Añasa o juntos como puede ser Las Teresitas, con el plan especial de Las Teresitas. Y en tercer lugar, con el proyecto Santa Cruz Verde 2030, tenemos que plantearnos un modelo de ciudad más sostenible. Tenemos que ir a por criterios de sostenibilidad en la gestión de los espacios públicos y privados. En Santa Cruz Verde 2030 estamos planteando proyectos absolutamente innovadores, que todos los edificios que se construyan con criterios de sostenibilidad, es decir, de mínimo consumo, o que sean totalmente autosuficientes, igual que la iluminación pública de las calles, igual que absolutamente todo el riego de todos los jardines que se construyen allí. Tenemos que ir a sistemas de sensorización para tener en tiempo real qué cosas hay que modificar. Es decir, no solamente estamos hablando de una expansión, sino de una forma de entender la ciudad mucho más moderna. Lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en Malmö, lo están haciendo en diferentes ciudades europeas, y nosotros aquí tenemos la oportunidad de lo que en 523 años de historia pues se ha hecho mal, intentar irlo poco a poco corrigiendo, y lo que queremos hacer en una nueva zona de la ciudad totalmente virgen cuando se desmonte la refinería, como es el proyecto Santa Cruz Verde, pues hacerlo como hoy marcan los cánones, con criterios de sostenibilidad. Es decir, una ciudad más abierta al mar, una ciudad más sostenible y una ciudad con mayor calidad de vida de todos los vecinos. Que haya, digamos, una igualdad en la calidad de vida de los vecinos que viven en el centro, de los vecinos que viven en los barrios, empezando por el Llano del Moro, terminando en Almáciga, Barrio de la Salud, Añasa, en fin, que en todos los barrios podamos tener una calidad de vida pues similar o mejor incluso que la del centro. Ya en algunas zonas se está consiguiendo, pero eso requiere corregir lo que en 523 años de historia, desde el 3 de mayo de 1494, pues se ha hecho mal. Algunas cosas se han hecho muy bien, algunas cosas se han hecho bien, y algunas cosas pues no se han hecho del todo bien, hay que ir corrigiéndolas. ¿A qué ciudad de Europa le gustaría que se pareciera a Santa Cruz? En este tema de la sostenibilidad, sí, a Malmö. Creo que es un referente, se está convirtiendo en un referente a nivel mundial, desde el punto de vista del aprovechamiento, del reciclaje de los residuos, de la autosuficiencia energética. Fíjate que en Malmö estamos hablando de Suecia. Suecia tiene unas horas de día soleado, pues no sé cuántas tendrá al año, pero nosotros seguro que tenemos muchísimas más. Podemos aprovechar eso mucho más. Tenemos que ser mucho más autosuficientes, depender menos del suministro de energía instaurado por compañías, depender más de la energía del sol o de la energía eólica en una ciudad que quiere ser moderna, ¿no? ¿Alcalde Hidalgo? ¿De ciudad o de modelo? Ambas cosas. ¿A qué ciudad le gustaría que se pareciera pues a las Palmas de Gran Canaria? Empecemos por el final, ciudad. A mí para irme fuera del conjunto del Estado, a mí me gusta el modelo de Lyon. Y cuando vayan a buscar quién ha diseñado el modelo de Lyon, espero no que saquen
conclusiones. El ex alcalde de Lyon ahora es el ministro del Interior de Macron y era del Partido Socialista, pero eso no va a ocurrir en mi caso. Ese trayecto no se va a producir. Toca madera, pero sí es verdad que lo veo como un modelo, y yo creo que eso es lo que atrajo y lo que hizo que precisamente, curiosamente, Macron arrasara en Lyon en las elecciones, es que Lyon se ha convertido en referente, bueno, de las grandes urbes de Francia, sin lugar a dudas, pero en el referente de ciudad cosmopolita, con una gran vida cultural, con capacidad de crecer como ciudad, y al mismo tiempo luchar contra la desigualdad dentro de la ciudad, por dos vías fundamentales, que es el objetivo que nos marcamos en mi gobierno cuando llegamos a la alcaldía y conseguimos el gobierno de la ciudad, las tres fuerzas políticas que lo conformamos, ¿no? Estamos en una ciudad con unos profundos problemas de desigualdad. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se caracteriza por eso, y al igual que el conjunto de Canarias, pero Las Palmas de Gran Canaria en particular, con un alto desempleo. Y para combatir eso desde el ámbito municipal, donde las competencias siempre son muy limitadas, tenemos varios instrumentos reducidos, pero algunos que sí podemos tirar de ellos y no se estamos utilizando. Atraer recursos del exterior en un momento en el que estábamos saliendo de la crisis económica y nadie nos ponía un duro encima de la mesa. Cuando me decían que si íbamos a conseguir más de 100 millones para la Metro Guagua, me decían si estaba loco. Fuimos a Europa, fuimos a Luxemburgo, fuimos a Bruselas, fuimos a Madrid, fuimos a Canarias. Daba igual el color político, los conseguimos. Había que conseguir recursos porque la inversión pública tenía un carácter contracíclico. Aquí soy profundamente keynesiano en este aspecto. Es decir, la posibilidad de luchar contra el desempleo generando actividad económica en el sector privado y al mismo tiempo infraestructuras necesarias para la ciudad. Y hacer un paquete de medidas sociales que no dejara a nadie atrás. Ese debe ser el modelo. Y además, si lo somos capaces de articular, como decía el alcalde, con un proyecto de movilidad, de ciudad sostenible, la movilidad ya lo he comentado antes, pero ciudad sostenible ligada a la tecnología, pues clave. Nosotros tenemos un proyecto que se llama el EPA Inteligencia Azul, que es además el proyecto con más recursos que hemos conseguido de Red.es para la Smart City. Lo estamos implementando y tiene precisamente ese enfoque, la sensorización, la capacidad de maximizar los recursos en una ciudad, en una isla, como vimos nosotros, pues con los recursos escasos y sin economías de escala. Eso es determinante. Pero de luego, yo sé que esto es ambicioso, pero Lyon podría ser el ejemplo, sin lugar a dudas. Cosmopolitismo, pero sin dejar a nadie atrás. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son dos ciudades con unos puertos muy importantes dentro del territorio español. Son además motivo de conflicto habitual. ¿Es posible el desarrollo de los dos puertos sin que uno frene el avance del otro? Es decir, sin que crecer al puerto de Las Palmas o al de Santa Cruz sea a costa de que el otro disminuya. Yo estoy profundamente convencido de que sí. De momento la historia no dice eso. Y estoy convencido de que eso puede ocurrir. Fíjense, el problema que tenemos, yo soy miembro de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por supuesto, y tenemos un conflicto, no con el puerto de Santa Cruz, con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, lo tenemos con el puerto de Arrecife. Es conocido la exigencia de la Cámara de Comercio primero y después, en alguna medida también de las instituciones insulares, de independizarse del puerto de la Luz. Y curiosamente llegamos a tener el único elemento de roce directo con la institución que yo represento fue cuando nosotros sacamos a concurso en el proyecto que tenemos del Istmo de Santa Catalina, que les decía antes, el proyecto del varadero de grandes yates de lujo. Arrecife tiene un varadero de grandes yates de lujo, es el primero que se construye en Canarias, y no habían conseguido que es amortizar la inversión todavía porque cayó justo su inauguración en plena crisis económica y pues bueno, no lo habían conseguido implementar y consideraban el nuestro como una amenaza. Y yo les decía lo mismo que pienso para el de Santa Cruz. A nosotros no nos ven en el mundo como si fuéramos 7 elementos diferenciados. Y esto es también trasladable al turismo, si quiere después lo hablamos al respecto. No nos ven como elemento diferenciado, nos ven como una plataforma, y en el ámbito portuario especialmente, que tiene unas potencialidades increíbles. Y que estén separados, ya no Arrecife o Puerto del Rosario, es que en Arinaga tenemos otro puerto separado en la propia isla, y que eso sea competir con el puerto de la Luz es verlo de forma estrecha. Se complementan. Si nosotros tenemos un gran varadero de barcos de lujo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto queremos atraer al máximo de buques, pero atraerán también a los de Arrecife, se generarán sinergias, porque la gente verá que hay espacios para poder complementarse. Hoy, el negocio de las plataformas, el negocio offshore, es un negocio compartido, porque no damos abasto. Vamos, tendríamos que construir miles de metros de líneas de atraque para dar abasto con la posible demanda que puede ocurrir. Y además, y esto lo defiendo con furor, yo estoy convencido de que nuestra verdadera industria es la portuaria.
Siempre se habla de esto de diversificar la economía, de que tenemos que salir del monocultivo del turismo. Bien, pues, si en algo, en un sector sí se caracteriza la posibilidad de que esa diversificación se genera, es en los sectores portuarios, donde está el personal más cualificado, donde está la tecnología punta. Y eso no se puede circunscribir a la Bahía de la Luz, a Puerto Cabra, o a Granadilla, o a Santa Cruz de Tenerife. Porque pensar así sería tener una visión muy estrecha, que lo que nos haría es ser poco competitivos a nivel internacional. Yo creo que tenemos que competir con otros puertos a nivel internacional y ser complementarios, claramente. Aunque la competición entre nosotros, en algunos momentos, favorece eso, porque nos hace mejores. Y tampoco es malo, ¿eh? Tampoco es malo. Yo creo que la competición no es mala, en absoluto, y que en determinados momentos, con determinados contratos, es lógico que los puertos compitan, pero eso no quiere decir que haya una competencia genérica. Yo formo parte también del Consejo de la Autoridad Portuaria y yo en los debates que hemos tenido allí en 6 años no he visto un especial marcaje a lo que haga el puerto de Las Palmas. Y no creo que el puerto en estos momentos de Santa Cruz está viviendo un momento dulce desde el punto de vista de la actividad portuaria. Estamos con proyectos muy grandes, fundamentalmente el cubrir toda la demanda que se va a generar en ese muelle del Bufadero, donde están entrando por primera vez megabuques que hace 5 años no entraban en esa zona, y es una oportunidad de negocio tremenda para el puerto, que además ahora mismo, vuelvo a repetir, en el Consejo hay una ilusión muy grande porque se está viviendo un momento de que proyectos que se llevan trabajando durante mucho tiempo empiezan a ver la luz. ¿Cómo nosotros, vamos a ver, cómo no vamos a coordinarnos si no hay crucero que no venga a Santa Cruz que no pase por Las Palmas, y no hay crucero que no vaya a Las Palmas que no venga a Santa Cruz? Porque son cruceros que hacen escala y van haciendo escalas en diferentes ciudades. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos para atraer el máximo posible de cruceros que van a ir a Las Palmas, pero también van a ir a Santa Cruz de Tenerife para esa labor comercial hacerla juntos. Luego ya en el tema de puerto base, pues seguramente cada uno tirará para atraer más cruceros puerto base que salgan y que lleguen a Santa Cruz, o que salgan y que lleguen a Las Palmas desde cada uno de los puertos. Pero la mayor parte de los cruceros son cruceros que hacen escala y lo hacen en las dos capitales. Luego tenemos que trabajar juntos desde el puerto. Para Santa Cruz, solamente decir que el puerto es clave. Nunca hubiéramos sido capital de nada si no hubiéramos tenido un puerto. Gracias al puerto de Santa Cruz y al desarrollo del puerto, Santa Cruz se convierte en capital de la provincia, capital de Tenerife y cocapital de Canarias, y por lo tanto tenemos que seguir apoyando al máximo la actividad portuaria. Eso no quiere decir que en los 58 kilómetros de litoral que tiene Santa Cruz, aproximadamente 12 los ocupa el puerto y son los más urbanos, que no podamos llegar a acuerdos, como ha llegado a Las Palmas, para unir el puerto y la ciudad. Frente a la Plaza de España, el enlace puerto-ciudad, actividad económica de ciudad que se realiza en zona portuaria. Nadie sabe, o no sé si lo saben, que el parque marítimo es zona portuaria. La mitad del auditorio está en territorio portuario. ¿A quién le importa? A nadie se le pone ahí una especie de barrera para que no entre. Lo importante es que en esa zona el puerto y la ciudad conviven. Valle Seco, la playa de Valle Seco es zona portuaria. Está metido en la bocana, está justo frente a la bocana del puerto, y ahí vamos a hacer un proyecto de ciudad, un proyecto de zona de baño. Luego, tenemos que apoyar al puerto en todo aquello que como puerto tenga que hacer, y además tenemos que acordar con el puerto que determinadas zonas se conviertan en puerto y ciudad. Y ese es el trabajo en el que estamos haciendo. Del resto, yo estoy convencido que podemos trabajar con Las Palmas juntos en muchas cosas que van a beneficiar a los dos puertos. Gobierno de las ciudades. Estamos en una época en la que las mayorías absolutas son prácticamente imposibles, sobre todo en ciudades de tantos habitantes como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En el caso del alcalde Bermúdez gobiernan 2 partidos, y en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, 3. ¿Es más fácil, es más difícil gobernar con una política de pacto? Y empezamos ahora, si le parece, por Las Palmas de Gran Canaria, donde hay 3 partidos que tienen que ponerse de acuerdo. Sea más difícil o sea más fácil, es inevitable. Es decir, el escenario que ya analizábamos hace 4 años, antes de las últimas elecciones municipales, era un escenario de atomización del voto. Que eso se corrija en el futuro, lo veremos, pero la realidad hoy es que
tenemos 4 grandes fuerzas políticas a nivel del Estado y eso se complica dependiendo del lugar donde te encuentres, ¿no? Y a nivel local, muchísimo más, porque los elementos de organizaciones locales, pues no es solo aquí, es en medio de Castilla, te puedes encontrar esa realidad. Las mayorías absolutas son muy pocas y eso lo sabíamos. Y por tanto uno tiene que estar preparado para que ese escenario fuera el real. Yo me presenté a las elecciones siendo consciente de esa realidad. Me presenté a las primarias de mi partido siendo consciente de esa realidad. Y además quería aportar el hecho de, bueno, si podía aportar algo, la cintura para poder negociar. Y yo creo que ha salido muy bien porque estamos dando una gran estabilidad al gobierno. Para mí era una prioridad, algo que no se ha hecho en el conjunto del Estado, porque saben que yo tengo un proyecto de gobierno con las fuerzas llamadas de progreso dentro del ayuntamiento, en donde ese acuerdo se ha dado a nivel del Estado. La dinámica ha sido la de apoyar desde fuera al gobierno, dejándolo minoría, pero apoyándolo desde fuera. Yo desde el minuto 1 tenía claro, a no ser que fuera una negativa expresa, que si podían entrar en mi gobierno, que entraran. Yo los quería adentro, yo quería la mayoría absoluta y que asumieran las responsabilidades de gobierno, las 3 fuerzas políticas que lo integren. Ya ha funcionado muy bien. Es producto de un trabajo diario intenso. Es producto de estar constantemente engrasando unas relaciones que son fáciles de engrasar porque el trato es verdad que es muy bueno. Una mayoría absoluta puede ser muy inestable, dependiendo de los que las lideren. Y un gobierno de 3 fuerzas políticas puede ser muy estable, el ejemplo es el nuestro, dando sensación de seriedad, estabilizando el ayuntamiento, saneando el ayuntamiento, demostrando que podemos gestionar recursos y además sanear el ayuntamiento y dejarlo como el más saneado de España, de las 10 grandes capitales, con un gobierno de 3 fuerzas políticas. Es verdad que el trato personal cuenta y nadie se está pegando un codazo en ese ayuntamiento. Esa dinámica de respeto la tenemos y tenemos personajes importantes. Pedro Quevedo es mi segundo teniente alcalde, es un personaje público conocido a nivel nacional. Javier Doreste, que es el primer teniente alcalde de Podemos, pues es una persona que conozco hace 20 años, que viene del sector privado además y te conoce lo que es trabajarse en el sector privado durante muchos años y donde el codazo no existe. Tenemos un proyecto claro y nítido con el que trabajar y con eso trabajamos. Le daban 3 meses a ese gobierno suyo, ¿no? Sí, le daban 3 meses. Recuerdo que me dedicaron un artículo, que me lo pusieron, creo que fue prácticamente la toma de posesión, equiparándolo con el gobierno, el primer gobierno democrático de la ciudad, que recuerdan con Bermejo, que tuvo el Partido Socialista. Aquello duró unos meses, aquello fue un medio caos, la sensación fue de desastre. No me equivocaron ni siquiera al llamado time sharing, sino fue a ese gobierno que dicen que no duró porque parecían que volvía a la izquierda radical. Ni izquierda radical ni nada. Estamos gobernando un gobierno de izquierda, de progreso, que tenía un proyecto claro y nítido, pero que ha colaborado con el sector privado para generar empleo y con las administraciones públicas de distinto color político, con las que tenemos una magnífica relación. Creo que en eso hemos dado un ejemplo de que se puede hacer y dando una sensación de seriedad. Y creo que vamos a llegar así hasta el fin. Bueno, en política todo es posible, ¿sabes? Mañana puede cambiar y que se lo cuenten al señor Rajoy. Pero se les puede garantizar que la perspectiva es de que podemos llegar, espero, con tranquilidad al final del mandato, a pesar de que se acercan las elecciones y nos presentemos con listas separadas. Eso puede generar tensiones en todo gobierno, pero nosotros las estamos llevando con total estoicismo y centrados en los ciudadanos. De todas maneras, alcalde Hidalgo estará conmigo que esto genera situaciones un poco extrañas, como por ejemplo que usted está ahí inaugurando el Acuario de Las Palmas y se encuentre en la manifestación en contra del Acuario a una concejal de su grupo de gobierno. Correcto. De otro partido. Y no ha generado especiales histrionismos ni ha acabado nadie saltando por la ventana. Sí, eso así. Me puedo imaginar cómo fue el día siguiente cuando se encontraron, ¿no? Pues total, tengo una magnífica relación con Pilar, que es la concejal de mi ambiente, que es de ECU, porque da que se presentó una plataforma, porque no son los que 3 fuerzas políticas, que una de las 3 fuerzas políticas tiene 3 fuerzas políticas dentro. Sí. O sea que en realidad es 6, mucho más complejo. Entonces, tiene usted un gobierno de 6. Sí, casi. Pero bueno, son 3 fuerzas políticas, pero lo cierto es que con Pilar, que además tiene una máxima responsabilidad, lleva todo el servicio de limpieza, de medio ambiente, y por tanto tiene una alta responsabilidad encima y mucho personal bajo su responsabilidad. Las cartas están claras siempre y hay un absoluto respeto entre los miembros del gobierno. Yo sabía que ella iba a estar ahí, lo sabía con anterioridad y sinceramente no le puse ningún reparo. Yo decía, bueno, yo entiendo que tengas esta disparidad porque al final cuando uno está en un gobierno de coalición, igual que cuando está en una fuerza política grande,
hace algunas sesiones desde el punto de vista personal, porque si uno impusiera su punto de vista unipersonal, estaríamos en una dictadura, no estaríamos en una democracia. Y eso pasa dentro de los partidos, imagínate en las coaliciones. Pero tenemos un programa de gobierno que cumplir, y esto era un proyecto estratégico de la ciudad, y ella lo ha respetado perfectamente, no se ha salido del gobierno, todo lo contrario, al día siguiente normalidad absoluta. O sea, que esto es gestionar la discrepancia, y yo creo que eso es el nuevo escenario político en el que nos encontramos, ¿no? Usted, alcalde Bermúdez, lo ha tenido un poquito más fácil. Bueno, yo tengo que decir que en el año 2015 creo recordar que se presentaron 18 fuerzas políticas en Santa Cruz de Tenerife. Nunca se había llegado a ese número en toda la historia de la democracia, con lo cual hay más competencia, por decirlo de alguna manera. Indiscutiblemente eso divide el voto y hace que pueda aspirar cualquiera a estar dentro de la composición del ayuntamiento. Yo he tenido, yo por ejemplo en el 2011 tuve la experiencia de gobernar con el Partido Socialista y también a mí me daban 3 meses porque me decían, ¿cómo vas a gobernar con el adversario de siempre de Coalición Canaria en Santa Cruz? Bueno, volvemos a lo que decía antes Augusto, lo importante que son las personas. Cuando las personas van con la idea de plantear un proyecto o un programa de gobierno y poner por delante en muchas situaciones a Santa Cruz, a lo que le interesa a cada uno de los partidos que integran ese pacto, pues se consigue gobernar y no hay especiales fricciones en ese gobierno, no hubo especiales fricciones en ese gobierno. De hecho, creo recordar que solamente una vez votamos de manera separada. En todas las demás votaciones, en todos los expedientes, mociones, etcétera, votamos juntos. Y ahora que gobierno con el Partido Popular, pues exactamente igual. Creo que es importante tener estabilidad política. Y yo, por ejemplo, en este mandato aposté por la estabilidad política. Aposté por darle estabilidad política al grupo de gobierno con el que yo quería gobernar. Y que conste que no me hubiera importado hacerlo con otro partido si hubiera tenido el número de concejales suficientes para poder hacerlo. Lo que yo creía que era malo para Santa Cruz es que gobernáramos en minoría, sino que teníamos que gobernar con la mayoría. Y en este caso elegí una mayoría que era evidente, de 15 concejales, que ha permitido, y creo que ha sido un gran valor, poder tener estabilidad. Yo dudo mucho que yo hubiera conseguido firmar el acuerdo de Santa Cruz Verde 2030 con inestabilidad política en mi ayuntamiento. Y seguramente César tampoco lo hubiera firmado, porque es evidente que transmitir confianza, transmitir estabilidad política en un ayuntamiento te permite dedicarte a lo que te tienes que dedicar y no estar mirando si te dan una puñalada o no te dan una puñalada, o te dan un codazo o no te dan un codazo a la hora de gobernar. Y francamente creo que he tenido suerte en los 2 mandatos, en el anterior y en este, y he podido gobernar con estabilidad, y eso permite tomar decisiones, tomarlas pensadas, tomarlas de manera responsable, de manera seria. Creo que esa es la fórmula de gobernar. Por eso yo creo que con un bipartito o con un tripartito lo importante son las personas. Si hay personas que van a poner por delante el programa de gobierno y dar acciones que sean positivas para los vecinos, estupendo. Si hay personas que van a torpedear desde dentro al grupo de gobierno, pues entonces habrán problemas seguros, y esos problemas desgraciadamente los va a pagar el ayuntamiento, lo va a pagar el servicio público al ciudadano. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que buscar son acuerdos que produzcan estabilidad política. Bueno, última pregunta, al menos por mi parte, porque luego viene otra parte muchísimo más interesante que esta. Fútbol, volvemos a tener derbi, desgraciadamente en segunda división. Lo suyo hubiese sido que Las Palmas se mantuviera y que el Tenerife ascendiera a primera, pero la realidad es que lo tenemos en segunda. ¿Hasta qué punto los ayuntamientos se deben involucrar en los proyectos deportivos de los equipos representativos de cada una ciudad? En este caso, el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, y también me vale el baloncesto, que también tenemos derbi desde hace unas cuantas temporadas con el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. ¿Hasta qué punto el ayuntamiento debería involucrarse en estos proyectos que generan bastante riqueza para la ciudad, sobre todo en primera división, como hemos podido ver en Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, siempre hay una línea difícil y difusa, pero que en cualquier caso nunca debemos pasar. Estamos hablando de entidades que son privadas, pero que representan un sentimiento
ciudadano, sin lugar a dudas. Yo soy muy futbolero, he estado hasta el último segundo viendo los partidos de Las Palmas en ese palco, sufriendo una agitación que ya era irremediable, pero sí debo decir, y esto lo he dicho en multitud de ocasiones cada vez que me han preguntado, que seríamos incapaces de pagar una campaña de publicidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que equiparara lo que significa tener un equipo en la primera división del fútbol, de la liga más importante del mundo, del deporte más importante, del deporte rey. Es impagable. Viajo por el mundo y cuando te preguntan, ¿de qué ciudad eres? Haciendo turismo, personalmente, y digo, de Las Palmas de Gran Canaria, digo, de Las Palmas, y dice, y te empiezan a... yo no también. Sí, exacto, y te cuentan, empiezan a jugar los jugadores, te empiezan a nombrar a los jugadores, porque he visto el último partido contra el Madrid, contra el Barça. Es importantísimo. El bajar a segunda es un palo importante para cualquier ciudad desde el punto de vista turístico, deportivo, no voy a contarlo, los que sean futboleros lo sufrimos, pero sería importantísimo que el derbi volviera a producirse el año que viene en primera división, porque la proyección es demoledora. Ahora bien, las instituciones deportivas, ya que pones lo del baloncesto encima de la mesa, pero en Deportiva Las Palmas también, y aquí me imagino que será algo parecido, y en todos los equipos a nivel del Estado, quitando los grandes clubes, dependen de las infraestructuras públicas, dependen de inversiones públicas para crear grandes infraestructuras, y esto hay que involucrarse también para que se produzca, es decir, para tener equipos en primera división que jueguen y puedan superar el diferencial de vivir en islas, tenemos que poner recursos. Nosotros financiamos hasta el último equipo que está en las divisiones de honor, pero es que además tienen que tener las infraestructuras dignas para poder competir, y eso sin dinero público difícilmente se puede hacer en el mundo en el que vivimos. Incluso el deporte que más recursos recaba, que es el fútbol, que es decir, el baloncesto. El Granca es un equipo que su dueño es una institución pública, es el Cabildo de Gran Canaria, y ha tenido un proyecto deportivo que, gracias al pabellón que tiene, que es parte de la estrategia, por cierto, en su momento fue de la estrategia de Luis Ibarra, después sería presidente de la Autoridad Deportiva de Las Palmas, un gran forofo del baloncesto, pero decía, el pabellón tiene como objetivo, aparte de que iba a ser la sede del Mundial, el que el Granca empieza a desligarse del recursos públicos, y aquello se convierte también en un instrumento para generar recursos, no solo por el público, sino por las publicidades, sino competiciones, y poder ir cambiando el balance para que se sostenga cada vez más solo. Pero seguimos siendo determinantes, porque estos clubes son imagen, no solo el sentimiento local, sino imagen a nivel internacional, y eso es indiscutible. Sentimiento, promoción. Bueno, ¿quién nos recuerda cuando estuvimos en primera división? Pues prácticamente este equipo que llegó a quedar quinto en la liga, que jugó la UEFA, pues lógicamente era conocido en toda Europa, y eso te lo da la primera división. Pero también el sentimiento es importante, la gente se identifica, la gente de toda la isla se identifica con ese club, y todos los que somos aficionados pues lo sentimos como algo nuestro, ¿no? Nuestro Tenerifito. Pero tengo que decir que yo siempre he pensado que el compromiso de unos ayuntamientos debe de estar básicamente en el deporte de base. Nosotros tenemos que apoyar fundamentalmente al deporte de base, crear infraestructuras de deporte de base y apoyar al deporte de base, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes. Se me ocurre la lucha canaria, por supuesto, porque solamente tiene a las instituciones canarias, pero podríamos hablar de otros deportes minoritarios. Y yo casi diría que lo que tenemos que hacer para apoyar a los grandes clubes, como puede ser el Tenerife, como puede ser el Canarias, es no ponerles muchos obstáculos, darles facilidades para que puedan generar ingresos, para que puedan generar ellos por sí mismos economías, ingresos para el club. Y eso es lo que nos dedicamos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que tenemos unas relaciones con el Club Deportivo Tenerife extraordinarias, aunque la instalación donde practica el fútbol no es del Ayuntamiento, es del Cabildo Insular de Tenerife, y lo ha remodelado, la ha mejorado durante muchos años. Fui consejero de deportes 12 años y conozco esa remodelación, al menos en 3/4 partes de ese estadio, la conozco de primera mano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ponerle las cosas fáciles, no crearle obstáculos, porque son un sentimiento, son promoción para nuestras ciudades. Si el Club Deportivo Tenerife sube, la ciudad sube. Si sube a primera división, la ciudad sube a primera división. Nos guste o no nos guste, formaremos parte del panorama de las primeras divisiones de todo el Estado y de toda Europa, porque hablar de la Liga de Fútbol Profesional Española es hablar de la primera Liga de Fútbol Profesional prácticamente mundial, ¿no? Entonces es importante para nosotros que ese equipo ascienda, a ver si esta temporada toca. Vamos a ver. ¿Se comprometen a ver juntos el derbi este año?
Tanto el de, sí. tanto Mira, el de buena Tenerife como el de invitación. Pues Gran venga, pues, fantástico. No estaba en el palco del Heliodoro. Perfecto. Yo sí he estado en derbis del Tenerife en Las Palmas, he estado, y por supuesto en Tenerife también, y he estado en varias ocasiones. Una vez, esto es una anécdota, tuvimos que entrar en el estadio escoltados por un coche Z de la Policía Nacional, el fallecido presidente Javier Pérez y el que les habla. Pero bueno, siempre tú sabes que en todos lados siempre hay algún café. Bueno, ahora lo que me gustaría es que ejercieran un poquito de periodistas ustedes. Yo paso a un segundo o tercer plano y que cada uno le formulara preguntas al otro. A ver qué se preguntarían los alcaldes. Yo creo que deberíamos empezar por el alcalde Bermúdez como anfitrión. Bien. Bueno, vamos a ver. ¿Con qué parte de Santa Cruz te quedarías y importarías o exportarías en mi caso, importarías en el tuyo, a Las Palmas? ¿Con qué parte de Santa Cruz? Bueno, a mí me encanta ese palmetum que has hecho. No, te lo digo en sinceridad. Al final es la mezcla de lo que es el acceso al mar, aprovechar el espacio portuario y al mismo tiempo colocar lo que era una zona de residuos, porque creo que era un basurero. El vertedero insular. Era un vertedero, reconvertirlo, ¿no? Es básicamente lo que estamos haciendo con el gobierno insular, con nosotros con lo que es Salto del Negro y lo que estamos haciendo también con esos 3 polos que comentaba con anterioridad. O sea que me quedaría, yo creo que con eso. Y ya estamos copiando parte de una idea que es el tranvía, pero convertido en un sistema distinto. Tienes que conocer nuestra Reserva Mundial de la Biosfera, Anaga, bueno. Que te va a encantar. Bueno, fantástico. Anaga, el 75% de Anaga es Santa Cruz. Y un día te di un paseo por la isleta, aunque sea militar. Pero la parte militar. Si nos dejan, que nos están poniendo pegas para entrar. Hay una anécdota con la isleta que te la conté antes de entrar, y es que cuando Cepsa viene en el año 29 a Santa Cruz, primero va a Las Palmas, porque pretendían hacer la refinería en el mejor sitio, y entonces se fueron a Las Palmas, y en Las Palmas el ayuntamiento le ofreció la isleta, pero la isleta, los terrenos eran militares, y entonces Cepsa creía que iba a tener muchos problemas con el tema de los militares, y entonces se decidió por Santa Cruz. Ahí se da una contradicción de estas históricas, ¿no? Al mismo tiempo, el ser zona militar es un problema para poder acceder, aunque se pueda acceder. Ha habido problemas últimamente con el acceso, pero se puede acceder, se permiten los permisos para poder entrar con el Cabildo de Gran Canaria y con el Ayuntamiento, pero al mismo tiempo ha sido la posibilidad de proteger una zona volcánica espectacular, que cualquiera que la pueda visitar, desgraciadamente incluso los propios ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria la desconocen, pero es impresionante, solo equiparable a escenarios que puedes ver en Lanzarote o que puedes ver aquí en el centro de la isla, volcánicos espectaculares, aparte de las vistas, ¿no? Evidentemente de la ciudad, la mejor vista quizás de la ciudad es la que ves desde la isleta, desde el lado opuesto, ¿no? de la isla, y ves el conjunto de la isla cómo se extiende. Pero bueno, es una visita muy recomendable para ver una ciudad totalmente distinta, porque está dentro de la ciudad. Le toca, alcalde Hidalgo. Bueno, yo también puedo decir algo que me gustaría tener. Bueno, por supuesto. Yo creo que es obvio, el 90% de los que están aquí van a decir lo mismo, y es la playa Las Canteras, que evidentemente es un lujo tenerla en el centro de la ciudad, y además una playa natural, que tiene su barra natural, que en fin, yo creo que ese es uno de los mayores atractivos que tiene Las Palmas, que a lo mejor ustedes la tienen ahí y la llevan viendo toda la vida, no la valoran tanto, pero aquí la valoramos mucho. No, yo digo siempre que es nuestro Central Park. Efectivamente. Porque sí, son 3,5 kilómetros de playa, pero es la avenida también, la vida que tiene, y cada barrio va cambiando. Ahora además te lo tengo que llevar para que veas la nueva pasarela que hemos hecho, que está en la Cícer, que es realmente espectacular, con la playa pasando por debajo. Pero bueno, a ver, esto es casi una pregunta, reflexión, que espero que compartas conmigo, porque yo estuve 4 años en el Cabildo de Gran Canaria, tú estuviste mucho más tiempo en el Cabildo de Tenerife, y además con responsabilidad de gobierno. Yo estuve en la oposición cuando estuve en el Cabildo de Gran Canaria, venía de gobernar en la ciudad en plena crisis económica y después volví, ¿no? Ya volví como alcalde. Pero no sé si tú coincides conmigo, y esto no es una disputa, porque en Las Palmas de Gran Canaria el peso de la capital siempre ha tenido ese elemento disruptivo en la isla, ¿no? Que no tiene nada que ver la realidad de gestionar una institución como el Cabildo que gestionar la gestión municipal. Es decir, donde se cuaja realmente aquello que decían de Rajoy, que tenía la experiencia de salir de concejal hasta llegar a presidente del gobierno, ¿no? Donde se cuaja realmente la política, lo difícil, pero al mismo tiempo lo más bonito, porque es lo más cercano al ciudadano, es en la política local. Yo no sé si lo he vivido así, o esa es la realidad que se vive en Tenerife,
lo que viviste como consejero del Cabildo, es verdad que no eras presidente del Cabildo, pero como consejero del Cabildo que como alcalde, ¿no?, de Santa Cruz. Bueno, estuve vicepresidente unos cuantos años y no tiene nada que ver, y eso lo compartimos claramente. Es decir, en primer lugar, el honor que significa ser alcalde de tu ciudad, y eso requiere un conocimiento de la realidad y una escucha activa de los ciudadanos. Eso es algo que solamente se puede uno sentir siendo alcalde. Yo estuve muchos años en el Cabildo, pero los ayuntamientos somos la primera línea de trinchera. Es decir, es donde todo el mundo acude cada vez que hay un problema. Y además, la gente no sabe muchas veces, y además no lo tiene por qué saber, si el problema lo tiene que resolver el ayuntamiento o lo tiene que resolver otra institución, pero va al ayuntamiento, va al concejal o va al alcalde a transmitirle el problema, sea un problema competencia de unos o competencia de otros, y eso está claro. Eso te da una proximidad que en muchos momentos puede ser conflictiva, ¿por qué no?, pero en la mayoría de los momentos es muy gratificante. Esa cercanía que tiene que tener un alcalde con los vecinos, eso es lo mejor que me ha pasado a mí en mi carrera política. Yo disfruto lo intento todos los días, ser un alcalde cercano a la gente. Yo disfruto intentando resolver problemas en los barrios. Yo disfruto saliendo del despacho. Y eso solamente te lo puede dar el ayuntamiento, porque en el resto de instituciones estás mucho más despegado. A medida que vas pasando de institución a institución, mucho más despegado de la realidad del día a día. Y esto es así, lo he podido vivir en el Cabildo y como alcalde. Entiendo que están reconociendo ambos que van a ser candidatos a la alcaldía de sus respectivos municipios. Yo estoy nombrado. A mí nombrado ya hace unos meses. Yo tengo que esperar todavía los procesos de mi partido, pero bueno, yo en todos los medios que me lo preguntan lo he dicho, que creo que hemos iniciado un proyecto que tiene duración más allá de los 4 años, y yo estoy disfrutando de este proyecto que, como decía José Manuel, es un proyecto que te pega mucho a la ciudadanía, que puede ser en lo físico desgastante, lo primero que lo sufren es la familia, sin lugar a dudas, pero desde luego es la gratificación de poder ver las acciones hechas de forma directa, el pegarte a la realidad cotidiana, eso es indescriptible. Y esto que lo comparto, se lo pregunto siempre a aquellos que han sido alcaldes en el pasado o que lo llevan siendo mucho tiempo, siempre me dicen lo mismo. Incluso aquellos que han llegado a ministros me dicen exactamente lo mismo de ser alcalde de su ciudad o su pueblo, ¿no? Es una experiencia indescriptible, agotadora, es una trinchera, como digo yo, de la política, te enseña latín, después de esto uno casi está preparado por cualquier cosa, pero de luego es complejo. Y como digo, mis intenciones van por ahí, eso de luego no lo oculto. Va, otra pregunta. De momento el alcalde Bermúdez está demostrando tener más dotes periodísticas por aquello de preguntar con concreción en vez de lanzar afirmaciones, pero estoy seguro que ahora el alcalde Hidalgo también se va a resarcir de ello. Siguiente pregunta. Alcalde Hidalgo. Bueno, venga, vamos a hacer una un poco más retranque, carnavalera. Yo siempre cuento una experiencia que tenemos en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria con los palmeros. Aquí tengo algún palmero aquí delante. La población palmera es muy importante en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en un momento determinado quisieron reproducir la fiesta de los indianos en pleno carnaval. Empezaron en Triana, y aquello fue creciendo, por cierto, creándonos un problema logístico, porque no utilizaba polvos de talco muchos de ellos, sino harina y cemento, y teníamos un problema con las alcantarillas de la ciudad. Pero aquello fue creciendo, y hubo un pequeño conflicto diplomático sobre la utilización, porque lo poníamos en la agenda, terminamos poniéndolo en el calendario como fiesta de los indianos, y tuvimos un pequeño conflicto diplomático porque la fiesta de los indianos es la de Santa Cruz de la Palma. Entonces nosotros lo mantenemos en la agenda, pero lo llamamos la fiesta tradicional, el carnaval, y bueno, al final es básicamente lo mismo. Entonces decía, bueno, los hemos copiado bien, creo yo, ¿no? Hemos cumplido. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos van a copiar la gala drag? Nosotros nos dejamos, no nos vamos a quejar. Les dejamos que se llame Gala Drag incluso. Vamos a ver, me has tocado un tema que no debiste de tocarlo, pero bueno. El carnaval original, del cual salieron todos los demás de toda Canarias, incluido Las Palmas, es el carnaval de Santa Cruz. Porque
Buena casa, salvo yo siempre metiéndome en camisa Don Chevara, ya salvo, es que este tema, tenía que tocarlo, salvo las rondallas que todavía no las han copiado. Es verdad, verdad. Todo lo demás, lo original nació aquí. Las murgas, las comparsas, absolutamente todo lo demás nació aquí y fue exportado. Oye, y yo lo veo bien, fue importado por Las Palmas, por Arrecife, por todos los municipios que luego pues apoyaron el carnaval. Pero realmente los grupos originales nacen de aquí. En algunos de ellos, como en el caso de las comparsas, pues el otro día presentábamos una exposición que está hoy en la Casa del Carnaval. Ahí lo dejo, Casa del Carnaval. Aquí tenemos Casa del Carnaval. Lleva abierta un año. Lo llevo a la ciudad del Carnaval. Lleva abierta un año. Nosotros vamos a lo grande, hemos puesto la ciudad del Carnaval. 50 años, por ejemplo, de la comparsa Los Rumberos, que fue la primera comparsa en Canarias, que la trajo Manuel Monzón, y hay una exposición ahora en la Casa del Carnaval de su historia. Yo, francamente, ahora ya sin acritud, en el tema del carnaval, yo soy de los que creo que lo que hay que hacer el carnaval es tan bonito y es un sentimiento tan agradable, tan grande que tenemos dentro lo que lo vivimos. Yo reconozco que soy un carnavalero confeso, o sea, me encanta el carnaval, que lo que tenemos que hacer es disfrutar, salir a la calle, pasarlo bien, que no haya problemas, que se pueda disfrutar. Y yo creo que el fuerte que tiene Santa Cruz es el carnaval en la calle, tanto de día como de noche. Este año, por ejemplo, fue espectacular. Este año yo creo que batimos todos los récords de participación. Hay gente que en los últimos años decía, no, es que el carnaval de día se ha comido el de la noche. Falso. El de la noche estaba, como dice la gente joven, petado, y el de día estaba petado igual, es decir, estaba todo lleno. Y con una característica que eso yo creo que... Eso también se lo hemos copiado, lo del de día. Lo hacemos muy bien, ¿eh? Pero yo creo aquí hay personas ahí... Nosotros no tenemos el casco viejo, que y es maravilloso, te puedo garantizar. Bueno, tenemos el casco viejo. Hay diferencia, pero bueno, en cualquier caso. Y luego hay una cosa muy importante también del carnaval de Santa Cruz. Carnaval de Santa Cruz, y es la calidad, no solo la cantidad de gente, sino la calidad de los disfraces que la gente se hace. No los grupos por supuesto, los grupos organizados por supuesto, sino la gente de la calle se hacen unos disfraces y tenemos tal calidad de disfraces en el pueblo, disfrazado que yo creo que en eso somos insuperables. Y hombre, lo de la gala Drag Queen, nosotros no somos de copiar. Ya inventaremos otra cosa. Ya le vendría bien. De todas maneras, sí es verdad que hay una cosa que yo estaría por instaurarla como algo... Yo recuerdo cuando nunca cuadraban las agendas de los dos carnavales. O sea, siempre no sé por qué, empezaba uno antes y otro después, no sé si hubo un acuerdo y demás, ahora prácticamente lo igualamos. Creo que hace 2 años, cuando nosotros nos saltamos el calendario eclesiástico porque está muy pegado a las Navidades y lo movimos, pero ahora están prácticamente, se igualan en el tiempo. Y eso era fantástico porque he de reconocer, y creo que algo fantástico porque lo hacía yo también, que nos daba la oportunidad de coger un barco, nos íbamos a Tenerife, disfrutábamos del carnaval de Tenerife, nos volvíamos y empezamos a disfrutar del carnaval de Las Palmas, y después continuabas con los del sur hasta llegar al de Maspalomas, que prácticamente empieza con las primeras procesiones de Semana Santa, porque yo cuando lo cuento en la península digo que por eso tenemos el mayor índice de fracaso escolar. Después tenemos un mes, 2 meses de carnaval aquí en Canarias, ¿no? Pero era fantástico porque lo disfrutábamos, ¿no? A lo mejor vamos a tener que llevar a la G4 lo de coordinar los carnavales. El problema nuestro es que nuestro carnaval tiene que ver con la cuaresma. Sí, llevan. Nosotros sí llevamos, como eso es una tradición de muchos años, pues llevamos el tema de la cuaresma. Nosotros, es muy difícil. Nosotros siempre peleándonos con la iglesia. Sí. Bueno, acabamos. 2 últimas preguntas. Alcalde Bermúdez, le toca. Mira, te voy a hacer una pregunta que esta mañana he tenido una reunión y he tenido varias reuniones con colectivos de personas con mascotas, con perros y tal. Y ellos me decían, es una cosa concreta, ¿no? Muy concreta, que en Las Palmas tenían, aparte de los parques para perros, que nosotros también los tenemos aquí, tenían unas zonas compartidas o de uso compartido entre vecinos y propietarios de los perros, donde convivían en un horario determinado y que tenían una serie de zonas de esa característica. Yo les dije, pues como voy a ver al alcalde de Las Palmas, les prometo que le voy a hacer la pregunta. Si lo han tenido y cómo ha funcionado. Bueno, nosotros hemos puesto, empezaron a experimentarse en el gobierno de Jerónimo Saavedra, hay que decirlo, y ahora están ya instalados. Algunos lo llaman los pipicán, otros las zonas de perros.
hay muchas por la ciudad, y al mismo tiempo otros que son menos conocidos, que son las comunidades de gatos. Y esto es más llamativo también, que es más equiparable a esto que me estás comentando, porque no tienen un perímetro determinado, sino una zona concreta donde actuamos. Los gatos casi son autosuficientes, pero al mismo tiempo pueden convertirse en una plaga y poder controlar las comunidades es importante. Entonces, junto con el Colegio de Veterinarios, se hace un acuerdo con la zona, el barrio concreto, donde no se les alimenta de forma excesiva. Esto tiene que haber un compromiso ciudadano, y donde se ha puesto en marcha, ha funcionado, y son barrios del Estarradio, es decir, en zonas donde aparentemente podía funcionar. Tenemos en la ordenanza las colonias de gatos. Entonces, eso la verdad es que las zonas de perros han funcionado muy bien. Me imagino que te pasa eso a ti mucho. A mí me parece muy curioso, cada vez que vas a visitar un barrio, por lo general, lo primero que te preguntan es el asfaltado. Es un elemento, claro. A mí me llama profundamente la atención. Yo vivo en el centro de la ciudad y nunca me he planteado que eso fuera una necesidad imperiosa. Cuando vas a los barrios, esto se coloca como una prioridad por parte de los vecinos en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pues junto con las peticiones habituales, que el alcantarillado, el asfaltado, la acera y demás, ya el éxito ha sido tan grande, el de este tipo de experiencias, que las estamos colocando como un elemento determinante. Casi se exige al mismo nivel que los parques infantiles o las zonas de... Es normal, yo no sé cuántos perros tienen un nivel. Tenemos en Santa Cruz casi 50.000 perros censados con su chip y su propietario, ¿no? Entonces, una población muy importante y genera... Y curiosamente, Las Palmas de Gran Canaria se había constituido sus ordenanzas contra el animal doméstico. Hasta hace 8 años prácticamente estaba prohibido, aunque la gente no lo supiera, que pudieras pasear con los perros por las calles. Eso se suprimió. Y en la actualidad, excepto la playa de las Canteras, la arena por supuesto, y el paseo, y Triana, el resto de la ciudad es permitido, pero con unas reglas evidentemente. Pero el poder ubicar esos espacios ha mejorado la vida de los ciudadanos, porque el choque entre el civismo de algunos, porque no es culpa a los perros, y la convivencia de los vecinos a veces se convierten como complicada, ¿no? Y esto había que ordenarlo. Nosotros la ordenanza la actualizamos. Hemos incluido, por supuesto, ese tipo de cosas, de las colonias de gatos, etcétera. Pero sobre todo hemos insistido en algo que a mí no sé si la palabra es calentarme o cabrearme, pero me pone muy mal, que es el maltrato animal. Es decir, ahí sí que vamos a ir, y yo lo he dicho, vayamos a ir a saco. Es decir, eso no se puede permitir. A mí, yo estoy en contra de cualquier tipo de abuso, pero el abuso a un animal es algo que me duele profundamente. Además es delito desde 2015 en una de las... Sí, sé que es delito, pero hay que ir a piñón. Hay que denunciarlo, hay que insistir, hay que acosar al que lo haga, al que lo esté haciendo, hasta el punto de que lo cojamos haciéndolo, porque si no, no lo puedes convertir en un delito. Me ha gustado mucho, bueno, no sé si es una campaña generalizada o solo uno, me lo han enseñado hoy cuando venía para acá. Lo digo porque nos pasa que nos mandan por Twitter, hay una caca en una esquina, bueno, y te lo mandan por Twitter, todo el bombardeo habitual. Las redes se han convertido en un elemento importante con el que tenemos que trabajar, y esto es bueno también, ¿no? Pero he visto una imagen que han puesto el emoji de la caca. El marrón lo paga. El marrón, ¿no? Y me parece que es inteligente, porque al final la gente me pide, múltelo, como si pudiéramos tener un policía persiguiendo a todos los vecinos que van con su perro. Y yo creo sinceramente que el civismo de los ciudadanos ha mejorado durante los últimos, claramente, sobre todo en la limpieza y el tirar residuos a la calle. Con los perros todavía hay mucho que avanzar, pero se ha mejorado. Pero hay que seguir insistiendo, y la parte educativa, el generar el conflicto personal es más importante que meter la multa, que también se tiene que meter, evidentemente, y tienen que ser además contundentes, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que es el camino, sin lugar a dudas, ¿no? Alcalde Hidalgo, le toca hacer la última pregunta. Bueno, yo una última. Yo sé que no tiene, aquí no hay bomberos, está a nivel insular, pero bueno, los dos sufrimos con las situaciones de la seguridad y demás, pero en el ámbito social, no sé si en el social o en la seguridad, ¿cuál ha sido los momentos más complicados en el que hemos vivido todos a nivel local, que has pasado o que te ha dejado sin dormir a la hora de gestionar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? Yo diría que hay dos, claramente. Uno fue en noviembre del 2014, unas lluvias torrenciales. Yo pensé que no me iba a tocar, las elecciones eran en el 2015, digo, bueno, pues voy a pasar el mandato sin lluvia. Pues no, me tocó, y me tocó de lleno. Falleció una persona en la avenida Venezuela y tuvimos que emplearnos a fondo para corregir, junto al Cabildo de Tenerife, que nos ha ayudado mucho, todos los puntos negros que tenía la ciudad,
tanto en barrancos como en recogida, infraestructuras de recogida de agua de lluvia, de pluviales, etcétera, donde hemos invertido pues casi 20 millones de euros desde el 2014 hasta hoy entre el Cabildo y el Ayuntamiento, ¿no? Y luego otro personal, porque fue una noche que no era para eso y un accidente, pues como sabes, afectó a una candidata a la gala de la Reina del Carnaval. Y esa noche recuerdo que, bueno, subí al hospital, estuve hasta las tantas. Al día siguiente me fui con la familia, estuve una semana, con la primera semana en el hospital de Quemado. Estaba yo allí de presente, Sevilla, evidentemente. Efectivamente. Y estuve con ellos y fue una semana muy dura, intentando apoyar a la familia, y nos fuimos, mi jefa de gabinete, que la tengo ahí, y yo para allá, y estuvimos una semana juntos allí apoyando a la familia. Son los momentos quizás más duros. Curioso todo las lluvias, porque es verdad que vivimos en unas ciudades complicadas en esto. Y además, nosotros nada más llegar al gobierno nos cayeron aquellas del final de 2015, que afectaron a ¿Te Telde. acuerdas que teníamos una reunión? Es verdad, y te cogió. Y me cogió. Él estaba viendo una reunión en la autopista. y le dejó atascado porque cayó en Telde, entre Telde y Gran Canaria, afectó fundamentalmente a Telde, y él venía a una reunión en Presidencia precisamente para el Estatuto de Capitalidad. Y lo tuvimos que hacer por teléfono, porque se quedó, no pudo llegar a la ciudad, la tromba. Aquello en aquel momento hubo una situación que si hubiera sido media hora más, lo que es los héroes desconocidos, los héroes anónimos, ¿no? Un conserje de un colegio de Ginamar se dio cuenta de la situación que se estaba produciendo de riada en el barranco de Ginamar, y tuvo la ocurrencia de abrir las puertas del colegio. La riada fue tan grande que entró por debajo del colegio, reventó todo el patio, lo levantó y destrozó todo el edificio. De hecho, lo vamos a derruir, está en ruinas, es imposible recuperar todo ese edificio. Media hora después hubiera cogido a todos los niños del colegio, un colegio bastante importante. Pero bueno, eso me lleva a que al final, aunque a veces lo pasamos también complicado con los trabajadores municipales, tenemos un personal, porque es complejo, pero un personal muy bueno a nivel municipal, y eso hay que reconocerlo. Y eso indica otra cosa, y es que ser alcalde no es de 8 a 3. Ser alcalde son las 24 horas del día, porque en cualquier momento puede ocurrir de lunes a domingo. Es decir, no eres alcalde de 8 a 3. Puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento y tú vas a tener que estar, porque de ti dependen muchas cuestiones que tienen que ver con la policía local, la protección civil, los servicios públicos, etcétera. Por lo tanto, es un servicio permanente las 24 horas. La ciudad duerme, pero los accidentes no. Alcalde, muchísimas gracias por haber aceptado el reto del Club Canarias en Hora y de haber inaugurado este ciclo de encuentros inesperados, porque yo creo que nos lo hemos pasado bastante bien escuchándoles. Ahora Paula Soriano, la gerente de Masa, les va a hacer entrega de un recuerdo conmemorativo de esta visita por la sede de Masa. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haber elegido nuestras instalaciones. Espero que os hayáis sentido como en casa, y queríamos haceros entrega de unas réplicas en miniatura de la obra La Aguadora de Santa Cruz, del escultor palmero Medín Martín. Es una escultura que la original se encuentra en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de Santa Cruz. Fue un regalo de Masa a la ciudad para recordar la figura de la aguadora, ¿no? Que eran aquellas mujeres que cuando no existía el servicio público iban con los cántaros en la cabeza desde las poquitas fuentes públicas, alcalde. 2 creo que había en la Candelaria, hasta los hogares. Fuente Morales. Tenían un papel muy importante estas mujeres, y en honor a ellas se hizo esta escultura. Nada, queríamos... Muchas gracias. Muchas gracias. Lo enseñamos. Abrirlo, lo digo para que... Bueno, ahora tú lo enseñas, así como yo tengo que llevármelo. Así vemos uno y que lo vean ellos, todo el mundo. Bueno, alcalde Hidalgo, y lo más importante, creo que deberíamos repetir el encuentro en Las Palmas de Gran Canaria. Por supuesto, entonces están todos invitados. Les emplazamos a septiembre. Perfecto, encantado, después del verano. Vale, muy bien, me parece una experiencia fantástica, además. Ha sido una muy buena iniciativa, mira qué bonito. Mira. Bueno, pues lo dicho, alcalde, muchísimas gracias por haber aceptado el reto y por haber debatido con tanto tino, por decirlo de algún modo, sobre los modelos de ciudad, y a ustedes muchas gracias por venir y emplazarles a próximos encuentros que tendremos similares a lo largo de toda la geografía de Canarias. Muchísimas gracias.